Voy a hablarles acerca de una palabra que nos dieron en la finca Shalom. Entonces, yo he titulado el mensaje Hasta que el corazón esté listo. Y el objetivo es entender que solo si el corazón está listo, Dios llama para realizar su obra. Para ello vamos a ir a la palabra y vamos a ir a la cita bíblica, Génesis 37, del 3 al 10. Génesis 37. Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas más se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Bueno. En nuestra vida, en nuestro diario vivir y en la vida que nosotros llevamos, el cielo declara sobre nosotros palabras tan grandes que nuestra mente y nuestro corazón como que no alcanzan a entenderlas, ¿cierto? No alcanzan a entender eso que Dios tan grande nos ha ayudado o nos da en una visión, en un sueño, ¿cierto? En una palabra que nos han dicho. Y es que ese Dios que llama las cosas que no son como si lo fuera, da en nosotros visiones, sueños y promesas que parecen desbordar esa realidad que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero resulta que esas visiones que Dios nos da a veces no son para allá, no son para el momento. Entonces, miremos por ejemplo lo que pasó con Abraham. Abraham, siendo ya un anciano de 75 años, Dios le dio una promesa que le iba a dar un hijo, ¿cierto? Pero Abraham con esa edad, pues Abraham como que al principio no creyó, ¿cierto? Que Dios le pudiera dar un hijo con la edad que tenían él y su esposa. Pero mire que cuando Dios le dio la promesa, ese hijo no llegó inmediatamente, sino que pasaron 14 años para que ese hijo de la promesa que Dios le había dado llegara, ¿cierto? Igual pasó con David. David era un joven de 16 años cuando fue ungido con aceite, ¿cierto? Cuando le dijeron que iba a ser rey y que estaba por encima de sus hermanos, ¿cierto? Porque habían más hermanos, pero era a Dios, a él, a quien Dios había llamado. Pero eso no significó que ese día cuando lo ungieron, de una vez David iba a ser rey, ¿cierto? Tuvieron que pasar muchos años para que David pudiera llegar a ser el rey por el cual había sido ungido por Dios, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca de la vida de José, hijo de Jacob. Y vemos en José que el Señor lo visitó con visiones gloriosas, ¿cierto?
Leímos en la palabra que él soñó con espigas y que soñó con estrellas y con la luna que se inclinaban hacia él, ¿cierto? Pero aparte de eso, él recibió de su padre una túnica de colores. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, su padre lo amaba más que a sus otros hermanos, a pesar de que él tenía más hermanos, pero su padre lo prefería, era a él. Y fue a él quien le regaló esa túnica de colores con la cual él se sentía más grande, porque la túnica de colores la usaba el rey, ¿cierto? Era para reyes. Entonces, normalmente vemos a José siempre como el pobrecito, ¿cierto? El que sus hermanos lo vendieron, el que tuvo que pasar tantas cosas, el que sufrió, ¿cierto? Y sí fue así. Pero resulta que Dios necesitaba procesar el corazón de José. ¿Por qué? Porque José soñaba esos sueños y los contaba a sus hermanos, pero él se sentía mayor que sus hermanos, él se sentía grande. En él había como ese orgullo de que él era el único, él era el que podía soñar, él era el que podía ver, él era el amado por su padre, ¿cierto? Y Dios necesitaba transformar ese corazón de José. Necesitaba quitar ese orgullo y esa vanagloria que él tenía, ¿cierto? Pero esto hacía que por el hecho de que su padre lo amara más que a ellos y que él les contara estos sueños, eso hacía que sus hermanos, en vez de amarlo, que sus hermanos le cogieran rabia, ¿cierto? Y muchas veces en nosotros, en nuestra vida diaria, nosotros como padres, a veces cometemos ese error, ¿cierto? Que siempre por X o por Y motivo, a veces, y no somos todos, algunos, tenemos como preferencia por uno de nuestros hijos, sin mirar lo que podemos hacer en el corazón de nuestros otros hijos que tenemos, ¿cierto? Y no solo pasa en nuestra vida como familia, como esposos, como padres, también pasa en la vida como iglesia, como siervos que somos de Dios, ¿cierto? A veces nos dan un cargo, nos dan un puesto, nos dicen usted tiene este privilegio, usted va a hacer esto, usted es el responsable de tal cosa. Entonces nosotros como que se nos alza el corazón y nos sentimos más grandes que los demás y que como que los demás están allá abajo y yo los puedo mirar por encima del hombro porque los demás no son nada. Yo soy el que manda, yo es el que digo, yo soy el que ordeno. En el trabajo nos pasa igual, ¿cierto? A veces estamos trabajando y bueno, empezamos como todos, pero resulta que nos dan un cargo, ¿cierto? Nos mandan, bueno, usted va a ser el jefe, ¿sí? Entonces a nosotros nos crecemos, uy, nos sentimos grandes, nadie más va a poder hacer el trabajo que me dieron a mí, porque yo soy único y porque solo yo lo voy a poder hacer, ¿verdad? Y eso pasaba con José. Entonces Dios necesitaba transformar ese corazón y bajar ese orgullo que tenía José. La escritura nos dice que Ismael amaba más a José que a sus otros hijos, ¿cierto? Ya lo leímos en ella. Dice que Jacob no escondía esa preferencia que tenía. Mire que eso es malo. Voy a contarles una anécdota de una familia que yo conozco. Es una madre con 3 hijos. Ya sus hijos estando grandes, bueno, ella siempre trató siempre ha sido como muy dura con ellos. Entonces ellos desde pequeños tuvieron que acostumbrarse a que tenían que estudiar y les viene en el colegio, ayudar en el trabajo que tenía su madre, en los negocios de su mamá. Tenían que hacer el almuerzo, tenían que llevarle el almuerzo, mantener la casa arreglada, mantener la ropa limpia y todo organizado y cumplir con todo. Pero resulta que un día nace un sobrino de ella y los papás de ese sobrino, su hermano y su esposa, pues no tenían como los recursos para sostener ese niño, además que tenían otros niños más por quien luchar y a quien darle de comer y a quien darle todo lo que necesitaba. Entonces ella sintió en su corazón que ella debía adoptar ese niño como suyo.
Y así lo hizo. No lo hizo legalmente, pero a la edad de 3 mesecitos, ella lo llevó para su casa, para ella criarlo como su hijo, y así fue. El niño fue creciendo, pero el hijo menor de ella, cuando el niño llegó a la casa, él empezó a ver que habían preferencias para él, ¿cierto? Que lo que no, de pronto no le habían dado a él, para este niño, sí. A él le compraban más cosas, pues él estaba pequeñito, obviamente que tenían que tener más cuidados con él, pero él sintió que era que su mamá no lo quería. Entonces él me decía, es que yo a él no lo quiero, yo a él lo odio. Yo lo odio porque él vino a quitarme, él me decía así, él vino a quitarme toda mi vida, toda mi alma y todo mi ser. Él vino a quitarme lo que a mí me correspondía. Y resulta que ellos fueron creciendo. Para esta época el niño tiene ya es un adolescente, ya tiene 15 años. Entonces él vio que a él no le tocó lo que le tocaba hacer a los otros. A él no lo podían arreglar, a él no lo ponían a hacer de comer, a él no lo ponían a trabajar. En el estudio, malito para el estudio y no le gusta. Entonces eso fue creando en los hijos de ella ese odio y ese rencor hasta él. Ahora, ¿qué pasó? Ya él está grande, entonces a ella tenían que hacerle una cirugía y ella me dijo un día a mí, me dijo, si yo me llego a morir en esa cirugía, yo tengo 3 negocios, usted se va a encargar de que esos 3 negocios sean uno para cada uno de mis hijos y que ellos se encarguen de darle el colegio a Junior, voy a decir el nombre, se encarguen de darle el colegio a Junior y la universidad si él quiere estudiar y si no, que él se ponga a trabajar. Pero él dijo, no, ¿por qué ellos me van a dar el estudio si yo es que yo no quiero estudiar? Yo lo que quiero es que ella me dé a mí este negocio que es el más grande, porque es que yo soy el hijo menor de ella y a mí me corresponde este negocio. Entonces, obviamente, a los demás hijos no les gustó, ¿cierto? Y pues ahorita en este momento están envueltas ella ya fue al bienestar familiar, a que llamaran sus papás porque ella ya se dio cuenta que ella había cometido un error y que ella necesitaba entregarle ese niño a sus padres para evitar problemas, porque ya su hijo mayor y su hijo menor, ya ellos dijeron que ellos querían pegarle y querían cogerle todas sus cositas, echárselas en una caja y llevarlo para la calle. Entonces, pues obviamente yo les dije que no, que eso no lo podían hacer porque él era menor de edad, ellos tenían más edad y pues se iban a meter en un problema. Entonces, ella tuvo que decidir entre él y entre sus hijos. En este momento están como en ese proceso de separación porque pues ella necesita arreglar su casa, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucedió con José, ¿cierto? Ese orgullo y esa arrogancia de José hizo que sus hermanos, en vez de quererlo, que sus hermanos se sintieran rabia por él, ¿cierto? Por esa preferencia que tenía su padre hacia él. Y entonces Dios necesitaba tocar ese corazón de José. Así como el oro necesita ser pasado, ¿cierto? Por fuego, necesita ser fundido, porque cuando el oro sale de la tierra o sale del agua, del río, cuando lo cogen, el oro es, o sea, no es una joya como la que vemos ahora, un arete, una cadena, un anillo, una pulsera, sino él tiene que ser transformado, ¿cierto? Él tiene que ser procesado. Asimismo, en nosotros, nuestro corazón muchas veces necesita de Dios, necesita que Dios procese nuestro corazón, que Dios haga algo más en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero eso no significa que el proceso que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros se vaya a dar ya, ¿cierto? Tenemos que pasar un proceso y debemos ser transformados. Debemos buscar, Dios necesita en nosotros un corazón limpio. A veces nosotros podemos tener sueños, podemos tener visiones, pero eso no significa que las cosas se vayan a dar ya y que no vayamos a utilizar bien esa palabra, ese sueño o esa visión que Dios nos da, ¿no es cierto?
Dios no tiene prisa. Él no tiene prisa. Él lo que necesita es transformarnos. Él necesita que el proceso se cumpla para que nosotros podamos llegar a ese propósito que Él tiene en nuestra vida. Entonces dice que cuando el corazón no está listo, la palabra que debía levantar puede destruir. Y la visión que debía inspirar puede convertirse en motivo de división. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que nos examinemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchos han recibido promesas, muchos han recibido ministerios, ¿cierto? Muchos tienen proyectos, tienen llamados, pero aún no hemos pasado por el taller que Dios necesita para nosotros. Aún no hemos pasado por ese proceso que Dios necesita en nuestra vida. Dios necesita que nuestro corazón esté listo para que podamos cumplir ese propósito que Él tiene en nuestra vida. Y para cumplir ese llamado que Él nos ha dado. Dios también amaba a José, ¿cierto? Pero Él vio en su corazón el orgullo y la vanagloria que sentía, entonces Él necesitaba actuar. Él no quería que sus hermanos, porque hasta sus hermanos llegaron a pensar en quitarle la vida, pero Dios procuró fue salvarle la vida, ¿cierto? Alejarlo de lo que le estaba haciendo daño, ¿cierto? Y necesitaba procesarlo para ello. Entonces vamos a mirar que Dios procesa y Dios restaura. Y Dios tuvo que pasar a José por varias etapas para que él fuera procesado. La primera etapa fue la cisterna. Dice la Biblia que José José fue a buscar a sus hermanos, ¿cierto? Pero no los encontró y alguien les dijo que se había ido para más lejos, entonces él fue a buscarlos. Cuando sus hermanos lo vieron a lo lejos, lo primero que vieron fue la túnica de colores que José tenía, porque se reflejaba como el arco iris, ¿verdad? Y como ellos tenían rabia, entonces ellos dijeron, ahí viene y vamos a matarlo, ¿cierto? Pero uno de sus hermanos dijo, no lo vamos a matar porque nosotros no podemos derramar sangre sobre nuestras manos y más de un hermano, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos le quitaron la túnica, ahí José perdió esa túnica, eso fue lo primero que ellos hicieron, quitarle la túnica de colores que representaba el favoritismo que su padre tenía para con él, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Lo tiraron a una cisterna. Y esa primera prueba de José tenía que aprender que el valor no depende de lo que otros me den, ¿cierto? Que el valor que él sentía no dependía de esa túnica que su padre le daba, ¿cierto? Sino que el valor dependía de Dios. Porque es que dice, o sea, la idea es que nosotros entendamos que no se trata de mí, no se trata de usted. Se trata de lo que Dios va a hacer en mí y de lo que Dios quiere hacer conmigo, ¿cierto? Es de eso que se trata. Entonces, José fue echado a la cisterna, ¿cierto? Se suponía que esa cisterna debería estar llena de agua, pero no, como Dios quería preservarle la vida, la cisterna no estaba llena de agua, la cisterna estaba vacía. ¿Por qué? Porque Dios estaba empezando a obrar en él, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Sus hermanos vieron que venían unos comerciantes y ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a sacarlo. Cuando ellos lo sacaron, él pensó que de pronto ellos se habían arrepentido y que lo iban a ayudar, ¿cierto? Pero mentiras. Ellos lo que hicieron fue venderlo a unos comerciantes y José fue llevado a Egipto, lejos de su familia, lejos de sus cosas, lejos de ese padre que tanto lo amaba y que lo prefería por sus otros hermanos. Cuando José es vendido y llega a Egipto, es vendido a Potifar, ¿cierto? Y allí
va la segunda prueba por donde Dios tiene que pasar a José. Y es la casa de Potifar. Esta prueba es la integridad y la intención del corazón. Entonces, José como esclavo es llevado a la casa de Potifar, ¿cierto? Pero como Dios siempre estaba con José y nunca lo dejaba, las cosas, él hacía todo bien y Dios empezó a prosperar la casa de Potifar. Entonces, por eso Potifar lo puso como su mayordomo, ¿cierto? Como el que mandaba en todo cuando él no estaba, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, su corazón no había sido transformado todavía. Su corazón estaba todavía igual, como él vio que le dieron cargos, le dieron privilegios, entonces todavía había orgullo en su corazón. Pero resulta que la esposa de Potifar pues le gustó, porque José era un hombre apuesto, un chico joven, apuesto, lleno de vida, lleno de vigor, y ella intentó muchas veces seducirlo. Pero José no accedió a esa seducción, ¿cierto? Entonces ella siguió insistiendo. Aprovechó un día que estaban solos para quitarle la túnica que él tenía, y cuando ella vio que él no le hizo caso, ella le dijo, pero cuando la esposa de Potifar lo tentó, su respuesta reveló que aún quedaban vestigios de orgullo en él. ¿Y qué le contestó él? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miremos que qué hizo José primero. Él no dijo, ay Dios mío, no, yo no puedo porque Dios, no. Él dijo, no hay otro más grande que yo en esta casa. Primero se alabó él, primero se vanaglorió él del puesto que tenía, para luego sí acordarse de que existía Dios. Y aunque José, no tuvo la culpa de lo que pasó, él no quería seducirla, era ella quien quería seducirlo a él. Dios permitió que ella empezó a echar gritos y a decir que él había intentado abusar de ella. Cuando llegó Potifar, ella le contó su versión, pero Dios permitió que Potifar lo cogiera y lo mandara a la cárcel, ¿cierto? Por lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque Dios vio que en él aún había orgullo, que no había dicho, no, Dios, no, sino que había dicho, yo, es que soy yo. Y recuerden, no se trata de mí, sino se trata de Dios. No es lo que yo digo, sino lo que Dios quiera, ¿cierto? Bueno, entonces, por eso el Señor pues permitió que José fuera acusado injustamente y que fuera llevado a la cárcel, para seguir formando su carácter y para que él entendiera que tenía que depender absolutamente de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces José es llevado a la cárcel, ¿cierto? Esa es la tercera prueba que Dios le da. Allí en la cárcel, José tiene que probar la paciencia y el servicio en el anonimato. Acusado sin culpa, José fue llevado a la cárcel. Pero allí en la cárcel, José va a comenzar a ser procesado por Dios. Allí en la cárcel es donde José va a entender que depende es de Dios, no de lo que vean los demás, ni de lo que los demás le digan que él es, ni de sentirse el más grande que los demás, ¿no es cierto? Y Jehová estaba siempre con él, ¿cierto? Jehová nunca lo dejó solo. Dios nunca lo ha dejado solo, sino que siempre ha estado ahí en ese proceso. Entonces, donde José estaba, las cosas prosperaban.
Y el carcelero notó que, pues que José era diligente, ¿cierto? Que hacía las cosas bien. Entonces le dio a él el cargo, o sea, lo dejó a él encargado de los presos y encargado de todo lo que pasaba en la cárcel. Y así transcurrieron los días, ¿cierto? Y es aquí en la cárcel y en nuestra vida, como siervos, como hijos de Dios, como líderes en una iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, donde nosotros debemos entender que no necesitamos que otra persona nos vea lo que hacemos para engrandecernos, ¿cierto? Que no necesitamos estar por encima de nadie, sino que entre más bajo estemos, entre menos vistos seamos, entre nadie sepa que ni siquiera existimos en lo que estamos haciendo, es lo que importa, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo, no depende de mí, sino que depende de Dios. Y aquí en la cárcel es donde Dios prueba si en realidad seguimos siendo fieles cuando parece que como que todo está perdido, ¿cierto? Cuando parece que ya no hay nada más que hacer, porque él estaba ahí en la cárcel donde estaban los demás presos y el carcelero, pero no había nada más que hacer, él no tenía nada más que hacer, hacía sus quehaceres, lo que le habían encomendado, pero como que no tenía otra opción, ¿cierto? Sino ya de pronto esperar a que sus días terminaran ahí en la cárcel. Pero resulta que a la cárcel llegan dos personas, ¿cierto? Que hacían parte del palacio, que hacían parte de los servidores del faraón. Y llegó el copero del rey y el panadero del rey. Entonces, pues José, como era el encargado de la cárcel, pues hablaba igual con ellos y hacía todas sus funciones. Entonces resulta que cuando ellos llegaron una noche, ellos tuvieron un sueño. José al otro día los vio y les preguntó qué les pasaba, porque los notaba raros. Entonces ellos le contaron el sueño que habían tenido cada uno por aparte. Y José, al ellos contarle el sueño, les explicó lo que significaba para cada uno de ellos ese sueño. Pero le dijo al copero, porque al copero el sueño le decía que lo iban a restaurar nuevamente en su puesto. Mientras que al panadero el sueño le decía que lo iban a matar, ¿cierto? Que lo iban a ahorcar, que no lo iban a dejar vivir. Obviamente, pues él se sintió por lo que él le había dicho, pero esa fue la visión que José tuvo del sueño. Pero cuando José le dijo el sueño al copero, le dijo, acuérdate de mí. Solo eso, acuérdate de mí. Efectivamente, a los 3 días de estar ellos en la cárcel, fueron soltados, ¿cierto? Y volvieron nuevamente, el copero volvió nuevamente a ser el copero del faraón. Y esta cuarta prueba se llama el llamado al palacio. Y es donde se prueba la humildad y la exaltación. El faraón tuvo un sueño y llamó a sus magos y a sus adivinos para que le dijeran qué significaba ese sueño. Pero ninguno supo decirle qué significaba ese sueño. Nadie supo qué quería decir lo que el faraón soñaba. Él, preocupado, preguntaba, yo quiero saber qué significa el sueño, por qué he soñado esto, qué significa eso, qué va a pasar. Entonces, como Dios siempre estaba con José y siempre cuidaba de él, hizo que el copero se acordara que allá en la cárcel había alguien que para ellos adivinaba sueños, ¿cierto? Que adivinaba los sueños, que podía decirle qué significaba ese sueño que había tenido el faraón.
Entonces, el faraón mandó a llamar a José para que le interpretara el sueño que él había tenido. Pero mire lo que hizo José cuando el faraón le dijo su sueño. Él le dijo, las palabras de José fueron: no está en mí, Dios será el que dé respuesta. Ya José no hablaba de sus propios méritos, ¿cierto? Ya no decía, sí, es que yo soy el único que le voy yo soy el único que le voy a interpretar el sueño, yo soy el único que sé lo que quiere decir. No, ya José puso primero a Dios delante y no a él, ¿cierto? Y es que esta última prueba no trata de robarle a Dios la gloria, ¿cierto? No trata de enaltecerme yo, sino darle toda la gloria y la honra a Dios. Porque recuerden, no se trata de mí, sino se trata de Él, se trata de Dios. Y ya esa arrogancia que había en José, ya había bajado, ¿cierto? Ya Dios lo había procesado. Dios había transformado su corazón y ya se había convertido en un siervo que reconocía que todo era de Dios. Y hoy en día y todos los días de nuestra vida necesitamos líderes, personas, gente que reconozcan que no se trata de mí, que reconozcan y que digan es que no soy yo, es Dios el que está obrando en mí. Es Dios el que hace todo, no soy yo. Entonces ya José tiene un corazón procesado, ya tiene un corazón transformado, ¿cierto? Pero pues vemos en esta historia que él tuvo que pasar un proceso largo, ¿cierto? Y que ese proceso empezó con la separación de su familia, ¿cierto? De lo que él amaba, de lo que él quería, y que ese orgullo y que esa vanagloria que él sentía por esa visión y ese favoritismo de su padre fue transformado por Dios, ¿cierto? Tuvo que pasar 4 largas estaciones para que él entendiera que era Dios el que obraba en su vida. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un propósito en él. Dios necesitaba salvaguardar su vida para que José llegara a Egipto, para que fuera el salvador de su pueblo, de su familia y de muchas personas. Ese era el propósito que Dios tenía. No que fuera el más grande, no que tuviera mucha plata, no que fuera el segundo al lado de Faraón, no. Sino Dios lo que quería era que José fuera el encargado de alimentar y de salvar la vida de todo un pueblo y de toda una nación, ¿cierto? Y es que en cada estación también Dios arrancó una raíz de autosuficiencia y Dios sembró dependencia total de él, ¿cierto? En la cisterna José aprendió que no era indispensable y que todo lo que tenía podía perderse en un solo instante, porque así le pasó, ¿cierto? En la cisterna perdió su túnica, que era eso por lo que él se sentía tan orgulloso. En la casa de Potifar descubrió que su integridad debía siempre estar por encima de cualquier cargo. No importaba el cargo que tuviera, pero por encima de él debería estar su integridad. Y en la cárcel entendió que servir sin ser visto es un ministerio. Y en el palacio reconoció que la gloria solo le pertenece a Dios, no a nosotros, sino a Dios. Pero todavía le faltaba algo más, ¿cierto? Y faltaba ese momento culminante, ese momento en que José debía encontrarse con sus hermanos, ¿cierto? Pero mire que cuando José se encontró con sus hermanos, él no alardeó de la posición que tenía,
Ni a primera vez no les dijo, es que yo soy ese José que ustedes lanzaron al pozo, yo soy ese José al que ustedes... No, él nunca les dijo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya su corazón estaba transformado, porque ya Dios había actuado en él, porque ya Dios lo había procesado, lo había hecho pasar por cuatro largos ciclos en los que transformó su vida. Entonces ya José no buscaba venganza, ya no había odio en su corazón, al contrario, él necesitaba era ayudar a su familia, ayudar a su parentela y darles de comer porque estaban pasando por la época de vacas flacas, ¿cierto? Donde se había acabado la comida, donde no había producción, donde no había alimento. Pero él, gracias a que Dios estaba siempre con él y lo prosperaba, él había juntado mucha comida en sus graneros y tenía para dar y convidar a todas las demás naciones y a todo el pueblo de Israel que necesitaba comer, ¿cierto? Hoy el Espíritu Santo nos está recordando que si Dios está trabajando en tu corazón, en mi corazón, es porque Él tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros hacemos, lo digo por mí misma, hacemos lo que decía, no, es lo que decía, se me olvidó. Bueno, yo no sirvo. Yo no estoy lista para esto, Moisés, yo no estoy, gracias, se me olvidó. Yo no sirvo para esto, yo no estoy lista, porque a mí yo no sé hablar, yo no sirvo, yo no soy, ¿cierto? Y Dios tiene ese propósito en la vida de cada uno de nosotros y de alguna u otra forma Dios nos va a llevar por ese proceso, nos va a transformar, nos va a hacer pasar por el fuego como es pasado el oro, ¿cierto? Porque Dios necesita líderes y personas que sirvan de corazón. Líderes y personas que digan, no depende de mí, depende de Dios, depende de lo que Dios haga. Es que no soy yo, es Dios el que está obrando, es Dios el que hace, es Dios el que hace. Dios necesita que entendamos eso, que no se trata de nosotros, sino que Él tiene que transformarnos, tiene que pasar ese proceso para que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere en realidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice, el fruto de un corazón procesado reconoce que cada paso, incluso los más dolorosos, forman parte del plan de Dios para salvar vidas. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda, si Dios está trabajando en tu corazón, es porque tu llamado no es solo para ti, es para preservar la vida de otros. Y es eso lo que a veces no entendemos, ¿cierto? A veces Dios no quiere obrar solamente en mí, sino Dios quiere que yo salve y que ayude a otras vidas que ni siquiera conocen de Dios, ¿cierto? O que no quieren conocer porque están pasando por angustias, por dificultades, ¿cierto? Pero que como que a veces la rabia, el rencor nos hacen cegarnos y no entender que es que Dios necesita que pasemos por ese proceso. Dios necesita llamarnos, necesita buscarnos, pero para eso tiene que procesarnos. Tenemos que sufrir, aunque suene mal, ¿cierto? Pero necesitamos entender. Los pozos, las prisiones y las temporadas de silencio no son señales de abandono, sino el laboratorio donde Dios está moldeando tu carácter, para que cuando llegues al palacio, tu misión sea bendecir y no destruir, levantar y no aplazar. Amén. Bueno, como conclusión, entonces quiero preguntarles,
¿Estoy dejando que Dios forme mi corazón en el proceso? Quiero que se hagan esa pregunta. ¿Estoy dejando que Dios forme mi corazón en el proceso? ¿He soltado el orgullo y la autosuficiencia para depender solo de Él? ¿Entiendo que mi llamado es para servir y preservar vidas y no es para engrandecerme? Cuando tu corazón está listo, Dios te coloca donde tu vida se convierte en un canal de salvación para muchos. Y entonces, igual que José, podrás decir: todo fue Dios y lo hizo para bien. No depende de mí, sino de Él. No soy yo, sino es Él. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor por lo que nos ha enseñado el día de hoy. No soy yo, es Él que nos ha traído aquí. Por eso estamos cada uno aquí sentados escuchando un mensaje. Gracias a Dios por los procesos, aunque muchas veces no son fáciles, son dolorosos, pero debemos entender que Dios nos está procesando para algo. Yo estoy seguro que muchas personas acá, al igual que yo, hemos tenido esa semejanza con José. ¿Sí o no? Amén. Como a veces tenemos esa semejanza con José porque hemos pasado por esos procesos, porque hemos hecho cosas que José hacía, porque siempre vemos a José como el pobrecito, el que le pasó muchas cosas en la vida, pero había cosas malas de José que tenía que ser procesadas igual que a nosotros. Muchos cometimos muchos errores y lo estamos cometiendo. Yo los invito en este momento a aquellas personas que a conciencia saben que han fallado, que están fallando, que pasen aquí al frente y que le pidan perdón al Señor. Aquellos padres que muchas veces escogieron un hijo por encima de los demás, aquellos que cuando eran jóvenes también se aprovecharon que fueron hijos escogidos para aprovecharse de sus propios hermanos. Yo los invito en ese momento que pasen aquí al frente y oren y pidan perdón por lo que hicimos en nuestra niñez, lo que estamos haciendo ahora. Yo los invito que pasemos aquí al frente y pidan perdón cada uno en su intimidad con Dios. Si no lo hemos hecho, hoy es el día de hacerlo. Hoy decía: Señor, perdóname porque a veces he sido rebelde, he sido altivo, Señor. No entiendo por qué tú me tienes aquí desde los cielos, pero hoy yo quiero que tú me perdones, Señor. No he hecho las cosas bien. No he hecho las cosas bien, Señor, porque creo que es de mí, Señor, porque soy yo y se me olvida que eres tú, Señor, el que me ha traído aquí y ha puesto ese sentir, Dios de los cielos. Hoy te pido, Señor, que me perdones si he sido malo en la casa con mis hermanos, porque he tenido un puesto, Señor. Yo te pido que me perdones hoy, Señor, porque a veces se nos olvida que no soy yo. Somos deudores. Desde el mismo momento que abrimos los ojos, nuestra vida le pertenece a Dios, y si Él quisiera nos la quitaría en un momento, pero es Él que le ha placido a darnos la vida el día de hoy, y por eso estamos aquí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque se me olvida que eres tú y no yo. No doy las gracias, Señor, en el día lo que ha pasado, porque me envuelven las cosas del mundo y me aparto de ti, Señor. A veces me pregunto, Señor, ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué tú no me escuchas, Señor? Es porque Él sí me habla, pero soy yo el que estoy apartado del Señor, que no abro mis oídos para ver qué me va a decir ese Señor, ese Dios tan grande y tan maravilloso. Eso pasó con José. José se creía único porque tenía una túnica y era diferente a sus hermanos, porque era el único, uno de los hijos mayores que tuvo con su amada Rebeca. Por eso era amado. Y a veces nos pasa lo mismo, somos apartados, llamados, pero no entendemos que ese apartar y ese llamado es de Dios, no es de nosotros. Señor, hoy te pido que tú limpies nuestro corazón, quita todo aquello que nos aparte de ti, que hace que pasemos por esos procesos. Y el tiempo de los procesos depende de nosotros, porque entre más rebeldes seamos, más tiempo el Señor tiene que procesarnos. A veces tiene que ser más duro con nosotros, porque somos obstinados. A veces el Señor nos llama
pero no queremos aceptar ese llamado, no queremos saber nada de Dios. Sin embargo, Él está ahí, porque cuando Él aparta y llama a una persona, así esa persona tenga pecados, se aparte del mundo, Dios está ahí, porque es su escogido, porque es su llamado. No es coincidencia que estemos aquí. El Señor quiere algo con nosotros. El Señor quiere tratar a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, pedimos perdón porque hemos apartado de ti, Señor, porque no hemos escuchado tu voz, Señor. Hoy queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque todo depende de ti, no de mí, no de mí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. ¿En qué momentos perdimos el camino? ¿En qué momentos que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Perdónanos, Señor. Oh Padre nuestro, ¿En qué momento nos hemos apartado de ti, Señor? perdón. ¿En qué momento, Señor, Pedimos dejamos de escuchar tu voz, Señor? y misericordia. ¿En qué momento, Señor? Que tu reino venga, intervenir. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. Señor, perdónanos, Señor, y límpianos, Señor. Limpia ese corazón, limpia ese corazón obstinado que tenemos, Señor. Límpianos, Señor, perdónanos, Dios. Redímanos nuevamente, Señor, de esos pecados de los cielos, Señor. Cambia ese corazón de piedra, Señor, por un corazón de carne, por un corazón sensible, como hiciste con José. José fue el procesado y José amó a sus hermanos, a sus padres, después de que pasó este proceso, porque entendió que debía ser procesado y que su propósito de la vida era alimentar al pueblo de Israel. Ese era el verdadero propósito de José. No ser rey, era alimentar, porque él tuvo el poder de guardar alimentos para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios. Y nosotros somos escogidos por Dios y estamos aquí en este momento porque así lo ha placido, así Él quiere. Y hoy te pedimos perdón, Dios de los cielos, porque nos hemos apartado de ti, porque no hemos entendido que todo depende de ti, Señor, y no de nosotros, Dios. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, limpiándonos, sacando todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Hoy queremos tener más intimidad contigo, Dios. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intervenir. En ti hay
Queremos rendirnos a tus pies, Señor. Queremos que seas tú quien nos pase por esos procesos que necesitamos. Queremos que seas tú transformando nuestro corazón, Señor, para que en algún momento no tengamos que vanagloriarnos de lo que tú nos das, Señor, sino que entendamos, Dios de la gloria, que no se trata de nosotros, Señor, sino que se trata de ti. Que eres tú, Señor, en que todo tiempo, en todo instante, en todo momento, en toda angustia, en toda circunstancia, estás siempre ahí velando por nosotros, Dios de la gloria. Gracias, mi amado Padre Celestial, porque tú estás siempre ahí, Señor. Eres tú quien nos guía, Dios amado. Eres tú quien nos protege y quien nos cuida, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice, amén. Bendiciones.